Ya llegamos Y esto es... al Preli. Empecemos con algo ligerito. Vamos con el capítulo El trabajo. A trabajar. En este, Richard consigue por accidente un trabajo como repartidor de pizza. Listo. Eso es todo. De eso va el capítulo. Pero a pesar de que aparentemente este episodio tiene una premisa inofensiva, en realidad es todo lo contrario. Para empezar, sabemos que en el increíble mundo de Gumball prácticamente todo está vivo y podemos ver personajes curiosos como lo podrían ser esta bonita pareja de pizzas. ¡Pizzas! ¿Recuerdan de qué les dijimos que trabajaba Richard en este capítulo? Esto se va a poner feo. En primera instancia, uno podría pensar que lo perturbador aquí es que tarde o temprano se los comerán, pero no. La cosa en esta ocasión no va por ahí y en realidad es un tanto peor, pues estos personajes existen en un mundo en el que son tratados como personas, pero tienen que ver cómo día a día muchos de los habitantes se alimentan de pizza. Y lo peor de todo es que parecen ya acostumbrados a esta situación, pues ellos mismos pidieron una pizza a domicilio. Afortunadamente no cometieron una salvajada y en su lugar era como tener un hijo a lo robots. Pero el hecho de que parezcan no afectarles en lo más mínimo que la gente coma pizza es preocupante. Y como dato extra, poco después de tener a su hijo, tuvieron que presenciar cómo este era embarrado brutalmente por las escaleras de su casa para después ser pisoteado por Darwin. Fatality. Otro de los clientes que estaba esperando su pizza a domicilio era el buen señor pequeño, quien abre la puerta de su casa desesperadamente ante la llegada de la comida por una casi insignificante razón. Llevaba días alimentándose de pura luz solar. Con justa razón estaba tan desesperado por comer algo. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba haciendo eso? Y la desnutrición que esto le estaba provocando. Y lo más perturbador de todo es que esto no es un simple chiste creado en la serie. Esto es real. Y se lo conoce como respiracionismo. Y básicamente consiste en eso: alimentarse de la luz solar y el aire. Fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Quieres ir al parque? Creo que está de más decir que no lo hagan, chicos. Ahora, centrándonos en Richard, el hecho de que haya conseguido trabajo y ese acontecimiento haya puesto en una crisis a Nicole no era lo más grave. Resulta que hay ciertas cosas en el orden natural del universo que no deben ser cambiadas, y Richard, siendo desempleado, es una de ellas. ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! Resulta que este aparente acontecimiento inofensivo no era más que el inicio del fin del universo, pues resulta que el simple hecho de que Richard tenga trabajo era suficiente para que la realidad empezara a colapsar y terminara. Solo piensen en eso. La realidad en su totalidad depende de si Richard tiene trabajo o no. Todo esto del orden natural de las cosas y que Richard estaba haciendo caca todo se manifestaba de distintas maneras. El clima estaba como loco, la gente actuaba bien extraño y hasta el diseño de los personajes cambiaba. Sin embargo, hubo algo en específico que nos dejó con la piel de gallina, y es lo que le pasó a este sujeto. Para este anciano, la gravedad no estaba funcionando como debería, por lo que se le veía flotando sin poder tocar el suelo. En el poco tiempo que lo vimos en pantalla, solo notamos que está volando en un lugar fijo y ya. Uno hasta podría pensar que es algo genial. Después de todo, los videos que todos hemos visto alguna vez sobre astronautas jugando con la gravedad cero en su nave se ve muy divertido, pero la realidad es que también puede ser aterrador. Solo piénsenlo. Este anciano, tarde o temprano, será empujado hacia el cielo sin poder detenerse por algo o alguien sin la posibilidad de detenerse. Llegará hasta el espacio y una vez ahí perderá la vida y quedará flotando por toda la eternidad en un lugar completamente oscuro y en silencio. Y por último, tenemos una escena cerca del final del capítulo. Como los Watterson se dieron cuenta de que todo el caos era causado por Richard, urgentemente tenían que detenerlo de entregar su última pizza o todo lo que conocen desaparecería. Es así que emprenden una aventura persiguiendo a Richard y resistiendo todas las anomalías que estaban sucediendo. Pasaron un mal rato cambiando de cuerpos, de diseños y hasta de viajes en el tiempo, pero nada que fuera realmente mortal, solamente era muy bizarro. Sin embargo, la cosa se tuerce de un momento a otro, porque llega un punto en el que casi vemos a la familia de Richard morir de una forma horrible.
Y es que cuando detienen el carro para ir a pie, repentinamente una nube se convierte en piedra y cae justamente en donde ellos se encontraban. Afortunadamente se dieron cuenta de esto y salieron del lugar a tiempo. Pero si no lo lograban, hubiéramos visto a Richard aplicar un... La alegría es un capítulo curioso, pues parece un episodio especial como las casitas del horror de los Simpsons, pues en esta ocasión somos testigos de cómo una terrible enfermedad llega a Elmore. La alegría. Infectarse con esta terrible plaga ocasionaría que tanto Gumball como Darwin no puedan evitar ser felices a niveles enfermizos, y poco a poco comienzan a infectar a toda la escuela como si de una horda de zombies se tratara. Pero a pesar de que este capítulo gira en torno a una premisa de terror, la verdad es que lo más perturbador aquí son las cosas que hace la señorita Simian, que resultan ser más tétricas que la enfermedad en sí. Desde antes que todo colapsara, podemos verla haciendo que Boberto se autodestruyera. O sea, la maldita tan solo con 2 frases hizo que un estudiante aplicara la automorición y reacciona a esto como si nada. Para Simian, provocar esto en un joven es como simplemente comerse una rebanada de pan. Algo que se nos deja muy en claro es que las personas odian los lunes. Odio los lunes. Tanto así que podemos ver a todos y cada uno de los personajes, a excepción de Gumball y Darwin, con una cara de tristeza como si estuvieran viviendo el peor día de sus vidas. Esto es algo que Simian disfruta muchísimo, a tal punto que se dedica a revisar las cámaras de la escuela para asegurarse de que no haya ninguna sonrisa visible. Es entonces que vemos algo completamente aterrador. Y es que, de tan agonizante que es existir un lunes, un par de huevos comenzaron a golpearse entre sí hasta llegar a romperse. Imaginen ir por los pasillos de la escuela y de repente ver a 2 compañeros llegar a ese punto por la desesperación. Como Simian ve que Gumball y Darwin no se entristecen en lo más mínimo de que sea lunes, comienza a cuestionarse qué hay mal con ellos dos, por lo que los lleva a la enfermería, donde no hacen más que decirle que lo que estos niños tienen es que están felices y ya, haciéndole ver a Simian que no pasa nada mal con ellos. Sin embargo, lo perturbador pasa poco después de esto. Resulta que dejan a ambos dentro de un cuarto en unas camillas mientras Simian los observa. Y es en ese momento en donde ocurre lo impensable. Y es que tanto Gumball como Darwin mueren de felicidad. En este capítulo podemos ver claramente cómo sus latidos se detienen y sus almas abandonan sus cuerpos. ¿Y saben qué es lo más tétrico de todo esto? Que Simian, la desquiciada señorita Simian, comienza a celebrar que esta tragedia ha sucedido. Soy feliz como una lombriz, soy feliz. Algo muy común en series y películas de zombies es el gore. Y como estamos hablando de datos perturbadores de Gumball y justo estamos hablando de un capítulo de zombies, este tipo de cosas tampoco podrían faltar. Y es que en este capítulo parece que se esmeraron en que hubiera escenas bastante fuertes de sobra. Desde antes de que empezara la invasión, ya había gente por ahí desarmándose. Podemos ver a Gumball arrancándole el brazo a Darwin para luego ponérselo en la nariz y reírse de ello como un psicópata. ¡Locura! Al mismo tiempo, Gumball arrancando su propia boca y volviéndosela a poner. El pobre Alan explotando sin ningún tipo de censura y a Simian aventando a la enfermera a los zombies que los atacaban para poder salvarse y arrancando los brazos de Terry sin piedad alguna. En fin, tenemos toda una masacre que parece no tener límites. Por último, tenemos el final del capítulo. Y es que, a pesar de que Simian descubre la cura a esta enfermedad y lo único que tenía que hacer era activar su grabadora en el micrófono de la escuela, un Gumball y un Darwin salvajes aparecen y le impiden acabar con todo de buena manera. Y es que en este episodio nadie se salva. Y todo termina cuando parece que todos están a punto de ser salvados. Toda la escuela terminó infectándose de alegría. Y lo más probable es que poco después de eso, la enfermedad se fue extendiendo por toda la ciudad. Y luego por todo el mundo, dejando al planeta lleno de zombies felices, sin la posibilidad de regresar todo a la normalidad. Pues la única que sabía cómo detener el virus, ahora es parte de la horda. El vacío es uno de esos capítulos que te recuerda que el increíble mundo de Gumball es una serie llena de sorpresas. Esta empieza con Gumball apoyando al equipo de porristas porque ahí se encuentra Penny. Pero a pesar de ser una escena de lo más tranquila, de repente todo
todo se tuerce terriblemente. Resulta que una de sus compañeras falta y esto hace que en la rutina todas se terminen cayendo. ¿Qué tiene de perturbador una pequeña y simple caída?, dirán algunos. Bueno, la cosa es que esta caída no es tan simple que digamos, pues sucede lo siguiente. De acuerdo, creo que no explotaron, pero tienes que admitir que... Extremidades separadas, cuerpos destrozados, y el ver a Terry siendo cortada a la mitad por las púas de Carmen, como si de un fatality se tratara, es algo que no nos dejará dormir por un buen rato. Y ni hablar de cómo todo termina con una fuerte explosión. Resulta que la compañera que faltaba era Molly. Pero lo extraño de todo esto es que no solo faltaba en la formación de porristas, tampoco estaba en el anuario, su casillero había desaparecido y tampoco estaba su casa por ningún lado. Eso es perturbador, sí. Pero, ¿saben qué es peor? Que cuando Gumball y Darwin se dieron cuenta de esto y empezaron a preguntar por Molly en la escuela, nadie se acordaba de ella. No sé si esto entre como algo perturbador, pero deprimente sí es. Molly desapareció de la faz de la Tierra y absolutamente nadie se dio cuenta de eso en todo un año. Luego de un poco de investigación y con ayuda del señor pequeño, descubrimos que el universo a veces llega a cometer errores que más tarde son desechados. Es por esto que Molly no se encuentra por ningún lado, pues resulta que, para el universo, Molly era tan aburrida que su existencia se considera un error, y por ello fue desechada del mundo como si se tratara de simple basura. Pero como Gumball y Darwin no son tan cacas como el universo, deciden buscar a Molly para traerla de regreso. Es así que, al llegar donde se supone tendría que estar su casa, se encuentran con una grieta en la realidad. La abren y se adentran al vacío, que es a donde van a parar todos los errores. Afortunadamente encuentran a Molly y logran hacer que vayan con ella. Lo aterrador de todo esto es que hubo un momento en que la grieta comenzó a cerrarse. Y de no haber sido porque la camioneta del señor pequeño aparentemente es mágica y puede alcanzar velocidades impresionantes, los cuatro se habrían quedado dentro sin la posibilidad de regresar a su mundo. Se quedarían como errores en el universo y estarían varados en un lugar desconocido que está repleto de cosas que nunca debieron haber existido. Está horrible. A pesar de que al final lograron salir del vacío y salvar a Molly, la verdad es que este no es un final muy feliz para ella, pues aunque ya no está en ese terrible lugar, ¿qué es lo que puede hacer ahora? Solo la salvaron a ella, no a su familia. Ya no tiene casa, no tiene a sus seres queridos, es solo una niña, y lo peor es que al final olvidan todo lo que pasó porque el universo les quitó sus gorros de aluminio protectores. ¿Se imaginan eso? No solo eres considerado un error y el universo trató de borrarte, sino que además no recuerdas nada de eso, y desde tu punto de vista lo que sucedió es que un día simplemente despertaste y no tenías absolutamente nada, pues para Molly esa es una realidad. La pregunta es uno de los capítulos más chidos de esta serie. Sin embargo, al pensar un poco en él, también podríamos llegar a sentirnos un tanto incómodos. La cosa en este episodio gira en torno a Gumball y Darwin, preguntándose cuál es el sentido de su existencia. Es decir, en este capítulo vemos como un par de hermanos, mientras se divertían, repentinamente tienen una crisis existencial y llegó a sus cabezas la pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida? Tal vez algunos se preguntarán cómo es que Gumball y Darwin llegaron a esta situación, y la respuesta es la siguiente. Azúcar. Evidentemente, esto no sucedería en la vida real. Digo, no es como que luego de comer mucha azúcar comencemos a alucinar como ellos. Y es evidente que en realidad se supone que estaban en un viajezote. Y aunque esto no es algo ligero, considerando que se trata de un par de niños, la forma en la que llegaron a este estado es todavía más preocupante. Pues luego de que Nicole les prohibiera comer su cereal favorito, estos roban un poco y deciden comerlo de una manera para aprovechar la poca azúcar a la que tenían acceso. Y eso fue comer el cereal por los ojos. En fin, adictos. Como es natural cuando una persona se pregunta esto, Gumball y Darwin
Darwin van por ahí preguntándole a la gente cuál es el sentido de la vida para ellos. Unos dicen que estudiar y nutrir sus cerebros, otros hablan sobre disfrutar de la comida, tener una familia, etc. Básicamente, todos tienen una respuesta diferente que los llena, y al final de cuentas, son respuestas que no te cambian la mente ni para bien ni para mal. Pero hay otras que resultan ser bastante difíciles de digerir. Por ejemplo, tenemos a Larry, que como sabemos es el encargado de todos los trabajos en Elmore. Así que naturalmente para Larry la vida se basa en despertarse, bañarse, ir a trabajar y dormir. Así una y otra vez durante todos los días. Esta respuesta fue dada por él al principio con una sonrisa, pero a medida en que repetía su rutinaria vida, comenzó a romperse. Es entonces que su cara cambia y comienza a hacer cosas que jamás haría, como robar un carro e irse a la playa para simplemente caminar hacia el mar. No sabemos qué pasó después, pero evidentemente no fue muy agradable para él darse cuenta de que lo único que le daba sentido a su vida era trabajar, una dura realidad para muchas personas en la vida real. ¡A chambear! ¡Todos vamos a ¡Vamos! ¿Quién quiere chambear? Otro ejemplo medio oscuro, ¿qué digo medio? Muy oscuro sobre el sentido de la vida, lo tenemos cuando Gumball y Darwin van a preguntarle a la naturaleza. Esta con gusto les contesta, y es entonces donde presenciamos un bonito número musical protagonizado por una ardilla. Pero poco después, esta ardilla es comida por una serpiente que continúa la canción. La serpiente también es devorada por otro animal que continúa cantando, y así sucesivamente, hasta que termina con un monstruo enorme que, debido a su gran tamaño, es el único al que no se comen. ¿Se dan cuenta de lo oscuro en esto? Básicamente, la naturaleza les responde que la vida se basa en comer o ser comido. Nada más. Ya existes, ahora procura no morir. No hay más. Para finalizar, hablemos de lo más duro en este capítulo. Y es que, cansados de no obtener una respuesta que los deje satisfechos, deciden preguntarle al universo, ¿cuál es el sentido de la vida? De esta manera, los planetas se juntan para cantarles sobre cómo ellos, al ser unos seres tan diminutos en el infinito espacio exterior, resultan ser insignificantes. No importa si ellos llegan a pasar un día terrible, si llegan a perder un ser querido y esto los deprime, si se quedan sin hogar, si su vida es horrible, o si no saben cuál es el significado de su existencia. No importa nada de lo que les pase. Según la respuesta del universo, todos somos insignificantes.